Bien, esto va a ser una clase de repaso sobre sistema Monge y representación según normas IRAM. Los temas que vamos a ver hoy son estos dos. Sin embargo, en la clase ya repasamos esto. No creo que sea necesario volver sobre eso porque está muy bien explicado en el manual. Pero si llega a ser necesario, creen que es necesario un video como este sobre estas normas, tal vez lo haga, depende de ustedes y del tiempo que tengan. Antes de pasar el ejercicio estaría bueno que traten de fijarse si ustedes claramente entienden cuáles serían las vistas principales de este objeto. Las vistas principales son aquellas que explican cómo es, cuál es su forma, su morfología. No es necesario mostrar un objeto desde 6 lados para entender cómo es. Hay objetos que se explican con mucho menos. Entonces, ¿cuáles serían en este objeto? Bien, en el cilindro bastaría con saber que es un círculo visto de arriba y un rectángulo cuando lo miramos de frente. En el caso de la pirámide, bastaría con decir que es un triángulo desde la vista frontal y un cuadrado con unas subdivisiones desde la vista superior. También podríamos reforzar esa idea con ejes de simetría. Lo mismo hicimos en este círculo. En este caso, tenemos una silueta que me define todo este contorno y de frente la verdad que no aporta mucha información. Pero siempre se suele hacer una segunda vista, aunque la pieza sea muy sencilla, para explicar cuál es su profundidad. De hecho, si quieren pensar en cuáles son las vistas para explicar cómo es un objeto, lo mejor sería pensar, bueno, si tuviéramos que decirle qué medidas tiene, si tuviéramos que darle medidas a estos objetos, ¿en dónde las haríamos? Por ahora no estamos haciendo eso. Pero si ustedes tratan de imaginarse que yo voy a necesitar ubicar en el espacio todos estos puntos mediante medidas, bueno, entonces va a ser conveniente tener una segunda vista que me permita acotar esto. Eso es tema para después. Otra situación en que una segunda vista también es necesaria. Por ejemplo, este tipo de objetos, ¿no? Tenemos una cajita con una sustracción cilíndrica. Acá una cajita con un cilindro pegado y acá una cajita con un cilindro pero que tiene la cabeza como si fuera una esferita. Termina redonda. ¿Cuál sería la vista lateral de estos objetos? Esta. Para todos, cualquiera de estos objetos, la vista lateral o vista frontal, como quieran decirle, va a ser la misma. Entonces necesitamos una segunda vista. En este caso, si la segunda vista fuera así, entonces entenderíamos que nos estamos refiriendo a este tipo de objeto. Si tuviéramos una sustracción, podría aparecer la línea punteada, y si tuviéramos una punta cilíndrica, como acá, entonces se vería de esta forma. Vamos a ver entonces el sistema Monge pensado según el trabajo práctico que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que dibujar en el ejercicio 1 una pieza muy parecida a esta. Yo no voy a hacer la misma obviamente porque la tienen que hacer ustedes. Lo que quiero plantear acá es, bueno, cómo encarar, cómo empezar a dibujar una pieza en plano. Bueno, yo lo que recomiendo es, antes de pasar a la hoja grillada o de hacer un plano final, lo mejor es empezar con un bocetito para entender un poco la pieza y distribuir, organizar las vistas. Una vez que tenemos eso organizado, sí podemos pasar al plano final. Entonces, ¿cómo serían las vistas de este producto, de este objeto? Bueno, pensemos que toda la información que tiene, toda la complejidad, esta cosa que tiene acá, esta sustracción de acá, esta adición de acá, todas estas partes se pueden ver bien desde esta vista y desde esta vista. Entonces, vamos a empezar por esas tres. Arranquemos entonces haciendo el boceto. Yo, para que nos podamos entender entre nosotros, le puse nombre a las vistas. Vista superior, vista frontal y vista lateral. En realidad son nombres arbitrarios porque esto no es un objeto que nosotros podamos reconocer, así que tranquilamente esta podría ser la vista frontal y esta la lateral. Si van a hacerlo en otra hoja, les aconsejo que lo hagan más o menos en el medio. Por ejemplo, si dibujo la vista frontal, lo que vamos a tener es una especie de rectángulo y un cilindro arriba que de costado se ve como un rectángulo más. Después acá tenemos una pequeña sustracción en forma de cuña, en forma de triángulo.
y por último esta especie de cuarto de cilindro que le quitamos aquí. Lo estoy haciendo muy desprolijo para que se entienda que esto es algo rápido. También tenemos una especie de corte acá que se le hace un rebaje a la pieza y eso va a aparecer. Esta es la vista frontal. ¿Cómo sería la vista superior? Pensemos que si este objeto lo estamos viendo de frente, cuando lo queremos rotar lo vamos a rotar hacia acá. Es decir, que vamos a hacer esto. La vista superior va a ir abajo y va a ser algo así. Un rectángulo con un cilindro ubicado de este lado, ¿no? Estamos reconociendo acá está el cilindro, esta esquina sería esta esquina. Acá una sustracción en forma de triángulo, pero que desde arriba se ve como un cuadrado. Y por último podríamos tratar de representar en línea punteada, porque en realidad está abajo, la sustracción del cuarto de cilindro. Acá también vamos a ver en la vista superior este pequeño rebaje. Bien, solamente nos falta la vista lateral. ¿Dónde iría la vista lateral? Bueno, de nuevo, si esta es nuestra vista frontal, cuando rotamos el objeto, lo rotamos hacia acá. También lo podríamos rotar hacia acá. ¿Qué pasaría? Que entonces estos puntos, por ejemplo, estos puntos que están acá sobre el lateral, irían al frente de nuestra pieza. Entonces lo que estaríamos haciendo es verla desde atrás. Sería la vista trasera. Yo lo que quiero mostrar es la vista lateral. Entonces vamos a rotarlo hacia este lado. Lo que tenemos es una pieza así, que tiene acá una sustracción del cuarto de cilindro, ya no en línea punteada. Y acá vamos a ver que nuestro cilindro se corta antes. De hecho, si el cilindro estuviera completo, debería llegar hasta el bordecito de esta cuadrícula que tenemos, entonces llegaría hasta la mitad de la pieza, pero como tiene este corte, no llega hasta la mitad de la pieza. Y listo, solamente nos faltaría representar en línea punteada esta sustracción. Acá tienen que notar dos cosas. Primero, que yo lo que hice de hecho fue elegir una vista principal. Esta es la vista principal de mi objeto porque de acá yo roto el objeto para obtener esta vista y roto el objeto para obtener esta vista. Entonces esta vista frontal en realidad además es nuestra vista principal. Vista superior, vista lateral. Otra cosa que tienen que darse cuenta es que hay más vistas que yo podría sacar de este objeto. De hecho, podría, por ejemplo, rotarlo, como decía, hacia este lado y lo que obtendría sería una figura de este tipo. ¿No? De nuevo con todas estas sustracciones. Pero que se verían todas en línea punteada porque esto ya nos queda de espaldas, esto nos queda de espaldas y entonces nos perdemos bastante detalle. Es decir, que esta vista sería igual prácticamente a esta, pero que encima nos muestra todo en línea punteada porque no lo vemos. No está bien hacer las 6 vistas del Monge en un plano. Eso es un desperdicio de tiempo para el que mira el plano y de tiempo para ustedes que lo hacen. Entonces, no es la idea que ustedes muestren el objeto desde todas las perspectivas. Bien, entonces nos quedamos con 3 vistas. Esta y esta. Y sobre eso hacemos el plano final. Acá nosotros le podemos poner de nombre vista frontal, vista lateral, vista superior a las caras del objeto, pero en realidad es algo arbitrario porque esto es una pieza abstracta, pero en los objetos reales sí hay una cara que aporta más información. En este caso la vista principal sería la vista superior. En el caso, por ejemplo, de un reloj, la vista principal es la frontal y en un martillo es la vista lateral. Lo primero que vamos a tener que hacer es esta división de las vistas. Yo acá la hice a ojo, no interesa, pero cuando la pasamos al plano principal sí va a ser importante que, dado que el espacio es limitado, lo ubiquemos más o menos donde tiene que ir. Entonces, atendiendo a esta distribución, podríamos decir que nuestra división podría ser así. Bien, y ahora sí podemos empezar a resolver el dibujo. Así que voy a empezar a poner cámara rápida para ahorrarle tiempo de video.
quiero aclarar una cuestión. Hay algo que se llama valor de línea. Valor de línea es el grosor del trazo que yo hago. Por ejemplo, todas estas líneas que estoy haciendo tienen este grosor, ¿no? Digámosle línea gruesa. Yo estaba por empezar a dibujar este triángulo, que es en línea punteada porque no lo veo. Cuando miro desde el lateral, esto no está visible, pero sí está atrás. Entonces, si voy a representar eso que está ahí atrás, no lo tengo que hacer con el mismo valor de línea que está acá, sino con una más fina. Yo acá tengo algo que es una línea más fina, espero que salga en cámara. Lo que me está faltando es terminar de cerrar el cilindro. Ahora, el cilindro no llega hasta la mitad, llega hasta un poco menos. Y como no sé bien cuánto menos, tendría que medirlo y sería una trampa porque esto no tiene una medida, solamente tiene unas proporciones. Lo que voy a hacer es tratar de sacarlo de la vista que sí me va a aportar esa información, que va a ser la vista superior que tiene el círculo dibujado completo. Esta complejidad ustedes no la tienen, pero de paso ven cómo se resuelven este tipo de cosas. ¿Qué pasa ahora con el círculo? ¿Cómo lo dibujo? Bueno, lo puedo dibujar con compás. Hago el círculo con esto también. A los compases de este tipo se le puede cargar una punta de lápiz o también una punta de dibujo. Son estas puntas de tinta que vengo usando yo. Son como microfibras nada más que vienen graduadas según el grosor, más finas y más gruesas. Bien, además de esto, si llegan a tener, se puede usar una plantilla del círculo. Acá llegamos a la parte del círculo. Si yo, supongamos, conociera bien cuál es esta medida, a qué altura está cortado el cilindro, entonces podría transportar las medidas a las otras vistas. Por ejemplo, alineo la regla con la cuadrícula, puedo usar esta escuadra para hacerlas verticales. Puedo llevar este punto hacia la vista frontal y el otro punto. Así se vería nuestro producto desde el frente. También, si queremos saber dónde termina este cilindro, que no había dibujado del todo acá, puedo llevar los puntos. Llevo esto mediante una horizontal. Esto tiene que estar bien derecho. Después lo llevamos mediante una línea a 45. Y, por último, la vertical. Entonces acá termina el cilindro. Esta complejidad, repito, ustedes no la tienen, pero sí les puede servir para saber si está bien su plano. Por ejemplo, yo quiero saber si este punto está bien ubicado, tranquilamente puedo desplazarlo así, desplazarlo a 45 grados y subirlo y ver que está en la misma línea, obviamente con instrumental, con regla. Bien, y este es el resultado final de la pieza representada en sistema Monge. Sepan disculpar el pequeño error, eso no lo puedo arreglar porque está hecho con tinta. Ustedes, si lo pueden hacer con tinta para que se entienda mejor, buenísimo. Si no, lo pueden resolver con algún lápiz que escriba fuerte. Nada más, eso es todo. Cualquier cosa me dejan un mensaje, comentario